Teología del cuerpo. Catequesis número 42. Construir el nuevo sentido ético a través del redescubrimiento de los valores. Este es un análisis de las palabras del Sermón de la Montaña referentes al adulterio. Recibida por San Juan Pablo II el 1 de octubre de 1980. Teología del cuerpo. Llegamos en nuestro análisis a la tercera parte del enunciado de Cristo en el Sermón de la Montaña, de Mateo 5, 27, 28. La primera parte era: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. La segunda: pero yo os digo, todo el que mira a una mujer para desearla. Esta está gramaticalmente vinculada a la tercera parte, que es: ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. El método aquí aplicado es el de dividir, el de romper el enunciado de Cristo en tres partes que se suceden. Este método puede parecer artificioso. Sin embargo, cuando buscamos el sentido ético del enunciado completo, en su globalidad, este puede resultar útil siempre que no sea aplicado solo de modo disyuntivo, sino conjuntivo. Y es lo que procuramos hacer. Cada una de las distintas partes tiene un contenido propio y connotaciones que le son específicas, y esto es precisamente lo que queremos poner de relieve mediante la división del texto. Pero al mismo tiempo debe señalarse que cada una de las partes se explica en relación directa con las otras. Esto se refiere en primer lugar a los principales elementos semánticos, mediante los cuales el enunciado constituye un conjunto. He aquí los elementos semánticos: cometer adulterio, desear, cometer adulterio en el cuerpo, cometer adulterio en el corazón. Sería especialmente difícil establecer el sentido ético del desear sin el elemento indicativo aquí en último lugar, es decir, el adulterio en el corazón. En cierta medida el análisis anterior ya tomó en consideración este elemento, pero solo es posible obtener una comprensión más plena del componente cometer adulterio en el corazón después de un análisis adecuado. Como ya hemos aludido al comienzo, aquí se trata de establecer el sentido ético. El enunciado de Cristo en Mateo 5, 27, 28 toma origen del mandamiento no adulterarás, para mostrar cómo es preciso entenderlo y ponerlo en práctica, a fin de que abunde en él la justicia que Dios Yahvé ha querido como legislador, a fin de que abunde en mayor medida de la que resultaba de la interpretación y de la casuística de los doctores del Antiguo Testamento. Si las palabras de Cristo en este sentido tienden a construir el nuevo etos, el camino para esto pasa a través del descubrimiento de los valores que se habían perdido en la comprensión general veterotestamentaria y en la aplicación de ese mandamiento, basándose en el mismo mandamiento. Desde este punto de vista resulta también significativa la forma del texto de Mateo 5, 27, 28. El mandamiento no cometerás adulterio está formulado como una prohibición que excluye de modo categórico un determinado mal moral. Es conocido que la misma ley, el Decálogo, además de la prohibición no cometerás adulterio, comprende también la prohibición no desearás la mujer de tu prójimo. Éxodo 20, 14, Éxodo 20, 17, Deuteronomio 5, 18, Deuteronomio 5, 21. Cristo no trivializa una prohibición en relación con la otra. Aunque hable del deseo, tiende a una aclaración más profunda del adulterio. Es significativo que después de haber citado la prohibición no cometerás adulterio como algo conocido para los oyentes, después en el curso de su enunciado cambie su estilo y la estructura lógica de normativo en narrativo afirmativa. Cuando dice: todo el que mira a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón,
está describiendo un hecho interior, cuya realidad puede ser fácilmente comprendida por los oyentes. Al mismo tiempo, a través del hecho, así descrito y calificado, él indica cómo debe entenderse y ponerse en práctica el mandamiento «No cometerás adulterio», para que conduzca a la justicia querida por el legislador. De este modo hemos llegado a la expresión «ha cometido adulterio en el corazón», expresión clave, según parece, para entender su justo sentido ético. Esta expresión es al mismo tiempo la fuente principal para revelar los valores esenciales del nuevo etos, del etos del Sermón de la Montaña. Como sucede a menudo en el Evangelio, también aquí encontramos una cierta paradoja. En efecto, ¿cómo puede tener lugar el adulterio sin cometer adulterio? Es decir, sin el acto exterior que permite identificar el acto prohibido por la ley. Hemos visto cuánto se empeñó la casuística de los doctores de la ley en precisar este problema, pero también, independientemente de la casuística, parece evidente que el adulterio puede ser individuado solo en la carne, es decir, cuando los dos, el hombre y la mujer que se unen entre ellos hasta convertirse en una sola carne, no son cónyuges legales, marido y mujer. ¿Qué significado puede tener entonces el adulterio cometido en el corazón? ¿No es quizás esta una expresión solamente metafórica usada por el maestro para poner en evidencia la pecaminosidad de la concupiscencia? Si admitiésemos esta lectura semántica del enunciado de Cristo, sería necesario reflexionar profundamente sobre las consecuencias éticas que se derivarían de ella, es decir, sobre las conclusiones acerca de la regularidad ética del comportamiento. El adulterio tiene lugar cuando el hombre y la mujer, que se unen entre sí de modo que se convierten en una sola carne, esto es, de la manera propia de los cónyuges, no son cónyuges legales. La individuación del adulterio como pecado cometido en el cuerpo está unida estrecha y exclusivamente al acto exterior, a la convivencia conyugal, que se refiere también al estado, reconocido por la sociedad, de las personas que actúan así. En el caso en cuestión, este estado es impropio y no autoriza a tal acto. De aquí precisamente la denominación adulterio. Pasando a la segunda parte del enunciado de Cristo, o sea, a aquella en la que comienza a configurarse el nuevo etos, sería necesario entender la expresión todo el que mira a una mujer deseándola, en relación exclusiva a las personas según su estado civil, es decir, reconocido por la sociedad, sean o no cónyuges. Aquí comienzan a multiplicarse los interrogantes, puesto que no puede crear dudas el hecho de que Cristo indique el estado pecaminoso del acto interior de la concupiscencia, manifestada a través de la mirada dirigida a toda mujer que no sea la esposa de aquel que la mira de este modo. Por tanto, podemos e incluso debemos preguntarnos si con la misma expresión Cristo admite y aprueba esta mirada, este acto interior de la concupiscencia, dirigido a la mujer que es esposa del hombre que la mira así. A favor de la respuesta afirmativa a esta pregunta, parece estar la siguiente premisa lógica. En este caso en cuestión, puede cometer el adulterio en el corazón solamente el hombre que es sujeto potencial del adulterio en la carne, dado que este sujeto no puede ser el hombre esposo con relación a la propia legítima esposa. El adulterio en el corazón, pues, no puede referirse a él, pero puede culparse a todo otro hombre. Si es el esposo, él no puede cometerlo con relación a su propia esposa. Solo él tiene el derecho exclusivo de desear, de mirar con concupiscencia a la mujer que es su esposa, y jamás se podrá decir que por motivo de ese acto interior merezca ser acusado de adulterio cometido en el corazón. Si en virtud del matrimonio tiene el derecho de unirse con su esposa, de modo que los dos serán una sola carne, este acto nunca puede ser llamado adulterio. Análogamente no puede ser definido adulterio cometido en el corazón el acto interior del deseo del que trata el Sermón de la Montaña.
Esta interpretación de las palabras de Cristo en Mateo 5, 27, 28 parece corresponder a la lógica del Decálogo, en el cual, además del mandamiento no adulterarás, está también el mandamiento no desearás la mujer de tu prójimo. Además, el razonamiento que se ha hecho en su apoyo tiene todas las características de la corrección objetiva y de la exactitud. Queda fundadamente la duda de si este razonamiento tiene en cuenta todos los aspectos de la revelación, además de la teología del cuerpo que deben ser considerados, sobre todo cuando queremos comprender las palabras de Cristo. Hemos visto anteriormente cuál es el peso específico de esta locución. Cuán ricas son las implicaciones antropológicas y teológicas de la única frase en la que Cristo se refiere al origen. Confrontemos Mateo 19:8. Las implicaciones antropológicas y teológicas del enunciado del Sermón de la Montaña, en el que Cristo se remite al corazón humano, confieren al enunciado mismo también un peso específico propio y a la vez determinan su coherencia con el conjunto de la enseñanza evangélica. Y por esto, debemos admitir que la interpretación presentada anteriormente, con toda su objetividad concreta y precisión lógica, requiere cierta ampliación y sobre todo una profundización. Debemos recordar que la apelación al corazón humano, expresada quizá de modo paradójico, Mateo 5, 27, 28, proviene de aquel que conocía lo que en el hombre había, Juan 2, 25. Y si sus palabras confirman los mandamientos del Decálogo, no solo el sexto, sino también el noveno, al mismo tiempo expresan ese conocimiento sobre el hombre, que como hemos puesto de relieve en otra parte, nos permite unir la conciencia del estado pecaminoso humano con la perspectiva de la redención del cuerpo. Confrontemos Romanos 8:23. Precisamente este conocimiento está en las bases del nuevo etos que emerge de las palabras del Sermón de la Montaña. Teniendo en consideración todo esto, concluimos que, como al entender el adulterio en la carne, Cristo somete a crítica la interpretación errónea y unilateral del adulterio que se deriva de la falta de observar la monogamia, esto es, del matrimonio entendido como la alianza indefectible de las personas. Así también, al entender el adulterio en el corazón, Cristo toma en consideración no solo el estado real jurídico del hombre y de la mujer en cuestión. Cristo hace depender la valoración moral del deseo sobre todo de la misma dignidad personal del hombre y de la mujer, y esto tiene su importancia, tanto cuando se trata de personas no casadas, como y quizá todavía más, cuando son cónyuges, esposo y esposa. Desde este punto de vista, nos convendrá completar el análisis de las palabras del Sermón de la Montaña, y lo haremos la próxima vez. Hasta aquí la catequesis número 42 de la Teología del Cuerpo. Construir el nuevo sentido ético a través del redescubrimiento de los valores. Es un análisis de las palabras del Sermón de la Montaña referentes al adulterio, recibida por San Juan Pablo II el 1 de octubre de 1980.